En su discurso ofrecido ante la OEA, presidente Giammattei expresa su inconformidad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exige respeto a la soberanía del país. Confirman 50 migrantes fallecidos en el interior de un contenedor de un tráiler en San Antonio, Texas. Hasta el momento, 7 de los cuerpos pertenecen a guatemaltecos. Gobierno de Guatemala llama a países a buscar mecanismos para el endurecimiento de penas contra el coyotaje y que sea un delito con fines de extradición. Bajan las gasolinas regular y superior un quetzal con 20 centavos y el diésel 80 centavos. Trasladan al centro de atención migratoria a 5 cubanos que iban a bordo de un vehículo, donde el conductor fue asesinado a balazos en ruta al Atlántico. La policía captura a 2 hombres acusados del rapto y asesinato de una persona en San Francisco, Petén. Al menos 51 personas mueren tras motín en una cárcel en Colombia. Bienvenidos a Noticiete, esta es su segunda emisión. Iniciamos con esta trágica noticia que sucede en San Antonio, Texas. Una impresionante noticia que impresiona naturalmente al mundo entero. Un camión que según reportes había ingresado por el sector de Corpus Christi a los Estados Unidos se dirigía a entregar a más de 50 migrantes en San Antonio y ahí terminar su misión. Sin embargo, a pocos minutos de llegar a su destino, se tuvo que detener. Una patrulla pidió que se abriera la puerta y ahí salió a luz un escenario dantesco. Más de 50 personas hacinadas a una temperatura de aproximadamente 47 grados centígrados. Sin comida, sin agua y lo peor, ya casi sin oxígeno. La mayoría de ellos ya había fallecido y los que no estaban moribundos. Los pocos sobrevivientes fueron llevados a centros asistenciales de San Antonio y los fallecidos fueron sacados poco a poco por los cuerpos forenses de 4 ciudades convocados a este lugar. De los fallecidos se tiene el reporte hasta este momento que 22 de ellos son de nacionalidad mexicana, 7 son guatemaltecos y 19 personas aún sin identificar. Estamos de luto, han dicho las autoridades, es una tragedia enorme, tantas personas muertas de esta manera. Hasta anoche se habían confirmado 3 detenidos por parte de las autoridades policiales de Estados Unidos, quienes serán procesados por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas. Y desde el presidente Alejandro Giammattei, el Papa Francisco y diversos líderes han expresado su pesar de esta tragedia. Luego de conocerse el fallecimiento de al menos medio centenar de migrantes, varios funcionarios se pronunciaron. Entre ellos, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien escribió en su cuenta de Twitter: "Es imperdonable que se sigan perdiendo vidas inocentes por el tráfico de migrantes. Mis condolencias a las familias de los fallecidos en Texas. Es imperativo que se encuentren mecanismos para el endurecimiento de penas y que el coyotaje sea un delito con fines de extradición". Mientras tanto, el Papa Francisco publicó: "He recibido con dolor las noticias de las tragedias de los migrantes en Texas y en Melilla. Oremos juntos por estos hermanos que han muerto mientras perseguían la esperanza de una vida mejor. Y para que el Señor nos abra el corazón y estas desgracias no sucedan de nuevo". Asimismo, el presidente de México, Manuel López Obrador, dio unas palabras refiriéndose al tema. Mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños, que murieron ayer asfixiados en un tráiler, una tremenda desgracia. Son 50 los fallecidos, 22 de México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 19 todavía
sin información sobre su nacionalidad. Hasta el momento se tiene confirmado que son 50 los fallecidos y un total de 16 heridos. A continuación, los datos oficiales. Según las autoridades mexicanas, este es el dato oficial de víctimas de esta tragedia. Hay un total de 50 fallecidos, de los cuales 27 son de México, 7 de Guatemala y 2 de Honduras. Además, hay 19 cuerpos que todavía no han sido identificados. Fueron rescatadas 16 personas, 12 adultos y 4 niños de quienes tampoco se tiene datos hasta el momento. Pero hoy, en cuanto ya estén estables, se iniciará la investigación para identificarlos y también determinar su nacionalidad para retornarlos oficialmente. En el lugar fueron capturados 3 hombres, todos de nacionalidad mexicana, ya fueron llevados ante las autoridades de justicia. David López nos tiene el informe oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Del Ministerio de Relaciones Exteriores ha emitido un comunicado lamentando esta situación. Según se lee en el reciente comunicado, el gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de las Relaciones Exteriores, lamenta el hallazgo de decenas de migrantes fallecidos en el interior de un camión en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos de América, así como varios sobrevivientes heridos, entre ellos menores de edad, y también se solidariza con los afectados y sus familiares. En el comunicado también se lee que se brinda seguimiento al desarrollo de la investigación de las autoridades para determinar cuanto antes la identidad y la nacionalidad de las víctimas y también de los lesionados. Se habla que en estos momentos funcionarios de la red consular de Guatemala al sur de los Estados Unidos se trasladan a la ciudad de San Antonio para visitar 4 hospitales donde se encuentran 12 personas heridas y 4 menores de edad, a fin de poder determinar cuál es la identidad y, por supuesto, la nacionalidad de estos migrantes. Se habla hasta este momento, por medio de autoridades internacionales, que son alrededor de 7 los migrantes de nacionalidad guatemalteca que resultaron víctimas de este hallazgo allá en Texas, Estados Unidos. Pero las autoridades del país serán las encargadas de hacer oficial esta información y hacer las coordinaciones para la identificación de estos migrantes si fuesen de nuestro país. También el presidente de la República dio a conocer su solidaridad y condolencia con las familias de estos migrantes que fueron localizados fallecidos en el interior de este camión en Texas, en los Estados Unidos. Y nuestro compañero Daniel Collín nos tiene las declaraciones del canciller guatemalteco Mario Búcaro. Adelante. Muy buena tarde, gracias por el cambio. Allá en estudios, el canciller Mario Búcaro ha confirmado que en la tragedia de San Antonio, Texas, se establece que por lo menos 7 guatemaltecos han perdido la vida. Por orden expresa del presidente Alejandro Yamatei, nos encontramos aquí en Washington trabajando ya con las autoridades de Homeland Security. Hemos hecho una llamada hoy específica a mi homólogo, el canciller Marcelo Ebrard, para comenzar a coordinar los elementos de lo que serán una investigación regional que haremos para dar con los responsables de esta terrible masacre ya y un incidente de proporciones que no vamos a poder permitir. Creemos, estamos convencidos de que nuestros migrantes merecen respeto, pero especialmente justicia. Trabajaremos, ya nuestros equipos consulares se encuentran ahí supervisando todos los elementos necesarios para garantizar el retorno digno de aquellos que han perdido la vida. En este momento tenemos el dato de 7 personas. Creemos que este número lamentablemente puede llegar a crecer y por eso estamos trabajando en todos los elementos de huellas dactilares, pruebas de ADN para determinar su identidad y por supuesto informarlo a sus familias como corresponde. Hemos habilitado ya 4 teléfonos en la Cancillería de Guatemala, 2 aquí en los Estados Unidos para cualquier persona que necesite cualquier información respecto a esta terrible tragedia. Nuestra red consular está a su disposición y creemos que es importante también que ustedes puedan seguir aportando todos los elementos de personas que ustedes crean que puedan estar lamentablemente involucradas en esta terrible tragedia. Es de resaltar que una guatemalteca también se encuentra hospitalizada, según los reportes preliminares. Sin embargo, su estado es de gravedad. Con este reporte, imágenes de Brian Escobar, informó Daniel Collín.
Muchas gracias. Y Daniel Goyín se ha trasladado a la Fuerza Aérea, en donde ha arribado un avión con más de 130 retornados, coincidentemente desde San Antonio, Texas, el lugar de la tragedia. Son más de 130 compatriotas que han sido deportados por vía aérea, según el informe preliminar. Es de establecer que previamente arribó a suelo nacional un vuelo procedente de México con 135 compatriotas. Y es que la temática para esta semana es de continuar con las expulsiones por vía aérea, tanto desde Estados Unidos como de México. Es de resaltar que para esta semana se han coordinado 15 vuelos. En total estarán arribando a suelo nacional deportados tanto de Estados Unidos como de México 1.875 personas. Asimismo, es de señalar que las coordinaciones de vuelos se establecen para la próxima semana, y también de enero al 20 de junio, Migración contabiliza la expulsión desde Estados Unidos de 20.160 personas en 181 vuelos. Cubanos de paso en Guatemala se vieron entre las balas tras un atentado ayer contra un piloto que se asume era el coyote que los trasladaba. Gusto de saludarle, estimado televidente. Justo en el centro de atención migratoria para extranjeros, 5 personas de nacionalidad cubana ingresaron luego de ser afectadas tras un incidente armado. De acuerdo al informe que brinda el Instituto Guatemalteco de Migración, justo en este centro que está ubicado en zona 5, ingresaron 5 personas cubanas, 3 hombres y 2 mujeres. Las personas migrantes en mención iban a bordo de este vehículo, por lo que fue necesario brindarles atención médica. Sin embargo, ninguno resultó herido. Luego de determinar que las personas transitaban de manera irregular, fueron trasladadas hacia el CAMIEX del Instituto Guatemalteco de Migración, en donde se les está brindando asistencia humanitaria correspondiente. Cabe mencionar que 2 de las personas trasladadas por la PNC permanecen en el centro asistencial luego de dar positivo a COVID-19. Y es que el reporte de migración establece que del 1 de enero al 22 de junio se han expulsado a 943 migrantes, siendo el principal lugar Cuba con 283. Es por ello que se está brindando atención a este número de migrantes, tomando en cuenta la atención migratoria que se establece en los protocolos de atención a este tipo de grupos que se movilizan de manera irregular en territorio nacional. Asimismo, pues está en seguimiento a 2 personas que fueron trasladadas por la PNC hacia un centro asistencial luego de haber dado positivo por COVID-19. Estamos de regreso en Noticiete y gracias por acompañarnos en esta su segunda emisión. La Policía Nacional Civil capturó a los integrantes de una banda de secuestradores que también son acusados de asesinar a una de sus víctimas. Nos informa Alfredo Mendoza. Referente a 2 importantes capturas. Estas capturas se desarrollan en el municipio de San Francisco Petén, en donde pues se localiza a 2 hombres, presuntamente son los responsables de haber acabado con la vida de otra persona luego de haberla raptado. Los presuntos responsables del rapto y posteriormente dar muerte a una persona de 51 años en Petén fueron capturados por personal de las Fuerzas Especiales. Varias unidades dieron seguimiento a este caso y precisamente una de ellas, que estaba en un lugar estratégico, visualiza un vehículo tipo pick-up en el que se conducían y neutraliza a estas 2 personas, que fueron identificadas como Felipe Rodríguez Mejía, de 42 años, y Mateo Pablo Constanza Mérida, de 23. Al momento de su captura se les incautan 2 armas de fuego que tenían los documentos correspondientes, varios cargadores y más de 100 municiones disponibles. Se presume que son los presuntos responsables de haber raptado a este hombre de 51 años y posteriormente haberle dado muerte. El suceso ocurrió en el asentamiento Nueva Concepción de San Francisco Petén. Ahí fue donde raptan a esta persona, y la localización de estas personas fue entre el cruce de Santa Ana y San Francisco.
Ellos fueron neutralizados por los agentes, fueron trasladados al juzgado correspondiente y fueron puestos a disposición del juez competente, donde deberán solventar su situación de los hechos que se les indica luego de las acciones correspondientes por parte de las fuerzas de seguridad. Muy bien, su inspector, esta acción se logra desarrollar y se logra concretar las capturas luego de este despliegue que ha tenido Policía Nacional Civil en estos puntos estratégicos, como lo menciona. Efectivamente, fueron varias las unidades que participaron en la búsqueda y localización de estas personas. Sin embargo, como habían varias unidades en algunos puntos estratégicos, una de ellas, una unidad de fuerzas especiales, le da seguimiento, alcance y neutralizan a estas personas que ya fueron consignadas. Un tiroteo anoche en Villanueva dejó un fallecido y un capturado. Ahora las autoridades le dan seguimiento al caso por tratarse de rencillas entre pandillas. Nos informa al respecto nuestro compañero Marvin García. Adelante. Un grupo de investigadores de Dipanda de la Policía Nacional Civil continuaron este día con las investigaciones para dar con más pandilleros de la Mara Salvatrucha, que el día de ayer se enfrentaron con un pandillero de la Mara 18, donde lo asesinaron frente a unas canchas en la zona 4 de Villanueva. De este caso, la Policía Nacional Civil logró la captura de alias El Colocho, José David Méndez Marroquín, de 21 años, quien es el presunto responsable de haber disparado en contra de otro marero de la pandilla 18 el día de ayer. Posteriormente, la Policía Nacional Civil le da persecución a 3 pandilleros quienes a bordo de un vehículo trataron de darse a la fuga. Luego, agentes uniformados se enfrentaron a balazos en contra de estos 2 pandilleros, quienes una mujer, alias La Araña, logró escapar de los agentes lanzándose a un puente, el puente del río Platanitos. Ella llevaba un arma de fuego y aún logró escapar de los agentes, aprovechando la oscuridad de la noche en ese momento, cuando también otro pandillero sacó su arma y disparó en contra de los agentes, dándole varios disparos a una autopatrulla, pero él fue asesinado o también fue alcanzado por las balas luego que los agentes se defendieran. Mientras que alias El Colocho no logró escapar, trató de correr, auxiliar a su compañero quien había fallecido pandillero, tratándole de quitar el arma y enfrentarse a los agentes, pero fue sometido al orden por parte de los uniformados. El Ministerio Público investigará de oficio la muerte de los migrantes guatemaltecos en San Antonio, Texas. Nos informa Alejandro Esquite. Adelante. Gracias por el cambio, efectivamente, y es que el Ministerio Público, una vez se enteró de la tragedia que ocurrió ayer en Texas, en donde se localizó al menos 42 migrantes fallecidos, ha iniciado una investigación de oficio para relacionar a los coyotes que podrían estar involucrados en esta situación y que pues tienen nacionalidad guatemalteca. Para conocer los detalles, me encuentro con Juan Luis Pantaleón, quien es portavoz de la institución. Juan Luis. En efecto, la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes inició una investigación de oficio derivada de este lamentable hecho. Al momento con información preliminar, se puede reportar que se trata de 8 personas guatemaltecas. 7 de ellas lamentablemente fallecieron y una se encuentra herida en un hospital. Se están realizando todas las coordinaciones respectivas con las agencias internacionales de investigación, así como con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay una investigación ya en desarrollo para que la población guatemalteca tenga la certeza de que se están haciendo todos los esfuerzos para dar con los responsables. Se tiene también conocimiento preliminar de que ya posiblemente hay 3 personas identificadas y en ese sentido pues las investigaciones están en desarrollo. Muy bien, y respecto a las medidas o al endurecimiento de medidas y sanciones que se podría tener, ¿la Fiscalía pediría las sanciones máximas de ser capturados aquí en el territorio nacional? Pues la Fiscalía siempre actuará de conformidad con la ley, ¿verdad? Y velando por
la protección de las víctimas. En ese sentido, también es importante que dentro de los planes que se tienen para este periodo 2022-2026, la fiscal general y jefe del Ministerio Público tiene prevista la creación de un modelo de atención integral para migrantes víctimas a efecto de proteger sus derechos y garantizar que tengan todas las condiciones y acceso a la justicia inmediato. Bien, gracias por esta importante información y también es importante mencionar que el consulado correspondiente a la zona por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala ha puesto a disposición los números de teléfono en los que se podrían comunicar los familiares quienes consideran que sus familiares podrían estar desaparecidos o podrían ser víctimas mortales de esta situación. Con imágenes de José Luis de León, yo regreso con ustedes al set principal. Gracias por brindarnos esta información. Y el cónsul de México en San Antonio, Texas, Rubén Minuti, ofrece apoyo para la identificación de los centroamericanos. Asimismo, el consulado de Guatemala establece que en 3 días podría tenerse ya la identificación de los cuerpos. Nos informa al respecto Daniel Collín. Adelante. Gusto de saludarle, estimado televidente. Tomando en cuenta lo que está ocurriendo en San Antonio, Texas, el consulado de McAllen, Texas, el consulado nacional que se encuentra en dicho punto, ha brindado un reporte en torno a la coordinación que se tiene con personal forense de dicho punto tejano. Es de resaltar que el informe preliminar establece que en la tragedia que se registró en San Antonio, Texas, en donde ha cobrado por lo menos la vida de 50 personas, se establece que la causa de muerte preliminar ha sido un golpe de calor, tomando en cuenta que los migrantes eran trasladados dentro de un tráiler a altas temperaturas en dicho punto. Es de resaltar que el consulado ha informado que se tendrá una coordinación forense en donde se establece que en 3 días aproximadamente se tendrá una identificación plena de los cuerpos. Asimismo, se contará con apoyo de la misión consular para identificación de huellas en conjunto con el Registro Nacional de las Personas. Es de resaltar también que autoridades mexicanas han brindado apoyo a sus homólogos centroamericanos para la identificación de los cuerpos. Por instrucciones del canciller Marcelo Ebrard, estamos brindando todo el apoyo y estamos dándole prioridad a la atención a las familias y a las personas hospitalizadas y en espera de corroborar los datos sobre nacionalidad de dichas personas. Estamos en estrecha colaboración y coordinación con nuestros colegas centroamericanos para la atención integral de las víctimas y de las familias. Y es que hasta el momento se han contabilizado por lo menos 50 víctimas de esta tragedia, dentro de ellas 22 de México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 19 sin información plena. Con este reporte, imágenes de Brian Escobar, informó Daniel Collín. El embajador de México acreditado en nuestro país también habla acerca de esta tragedia. Nuestra compañera Jensi López tiene las declaraciones. Adelante. Buenas tardes. Ayer se reportaba sobre la localización de más de 40 cuerpos de migrantes en el interior de un furgón. Esto ocurrió en Texas. Ante ello, el embajador de México acreditado en Guatemala se pronunció al respecto y lamentó lo sucedido. El funcionario mexicano hizo un llamado para poder abordar los temas migratorios de fondo y evitar que más personas decidan emprender esta peligrosa travesía hacia los Estados Unidos. Veamos. Bueno, esta es una tragedia más de una cadena que tú sabes que tiene años de años. Mientras no abordemos el problema de fondo, ¿qué genera esto? Y mira, allá el presidente López Obrador tiene una postura muy clara. Hoy en la mañana, fíjate que él lo manifestó, se va a entrevistar con el presidente Biden el día 15 de julio. Y él dijo, el tema principal que yo llevo es el de la migración. En este caso, de forma preliminar, se daba a conocer por parte de autoridades mexicanas de que se tratan de 46 fallecidos. Además, se habla del traslado de 16 personas hacia diferentes centros asistenciales. Entre este grupo se encuentran 4 menores de edad. Además, se daba a conocer sobre la identificación de 2 guatemaltecos entre los sobrevivientes. Incluso hoy, precisamente, el canciller guatemalteco Mario Búcaro daba a conocer de
que ya se han identificado a 7 guatemaltecos que fueron parte de las víctimas mortales que fueron localizadas en el interior de este furgón. En cámara, Fernando Hernández, con este reporte regreso a Estudios Centrales. Estamos de regreso en Noticiete y gracias por acompañarnos. Hoy, ante la OEA, el presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, expresó su inconformidad a la CIDH y exige respeto a la autonomía del país. En primera instancia, y en este espacio tan importante, es imperativo afirmar que Guatemala es un país soberano y democrático. Se ha tomado nota del informe anual 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, hecho público antes de su presentación oficial ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA. Oportunamente, el Estado de Guatemala expresó su inconformidad de manera enérgica y lamentó la decisión de la CIDH de incluir a Guatemala en el capítulo 4 de la sección B, cuando la situación actual del país en materia de derechos humanos y combate a la corrupción no corresponde y es contraria a los supuestos previstos porque no se ajusta al criterio de inclusión que requiere la existencia de un acceso discriminatorio o un ejercicio abusivo del poder que socave o contrarie el Estado de Derecho tal y como lo indica. Tampoco existe una infracción sistemática de la independencia del Poder Judicial y mucho menos actos de insubordinación de las instituciones del Estado a la autoridad civil constituida conforme a la ley, en virtud de que el actuar de los distintos órganos de la Administración de Justicia del país es independiente. El apartado de Guatemala en el capítulo 4B se encuentra plagado de errores metodológicos que evidencian la falta de rigor jurídico y el sesgo ideológico que afecta a Guatemala. La CIDH debe actuar en forma subsidiaria y no como una cuarta instancia dentro de las instituciones judiciales de un país. Segundo, el informe cuestiona las investigaciones en curso contra distintos fiscales y jueces que abusaron de su poder en el fuero interno, que violaron el debido proceso y violaron los derechos humanos de muchos ciudadanos. En algunos casos hubo personas que murieron después de 3 años de estar en prisión provisional, una figura jurídica que no está reconocida en el ordenamiento legal, pero que fue puesta de moda. Ese es un defecto procesal que nos dejó la triste historia de la CICIG en Guatemala. Cuestionar estas investigaciones socava nuestra institucionalidad y quebranta también el principio de subsidiariedad o complementariedad de la CIDH. Este nuevo gravísimo error metodológico evidencia un claro activismo ideológico carente de objetividad. Tercero, en el capítulo 4B se cuestiona que Guatemala haya firmado el Consenso de Ginebra que reconoce, tal y como lo hace la Convención Americana de Derechos Humanos, la vida desde su concepción. ¿Cómo puede la CIDH cuestionar un acto soberano de la política exterior que está en consonancia con el artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos? Existe otro error metodológico que evidencia una agenda en favor del aborto que se excede de sus competencias, porque la CIDH no debería ser activista. Una vulneración semejante al principio de subsidiariedad implica el desdén de la CIDH a la democracia constitucional que existe en Guatemala. El presidente Yamatei le pidió a la CIDH reconocer y respetar la autonomía de los estados. La equivocada idea de la Comisión de que el cumplimiento de las recomendaciones es obligatorio cuando el artículo 41B de su reglamento establece la facultad de la CIDH de emitir
recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos, pero dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales. En primer lugar, la naturaleza jurídica de una recomendación no es la de ser vinculante. Es preciso que trabajemos juntos por fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos, porque la ilegalidad y el irrespeto a la normativa que se comete hoy contra Guatemala, mañana puede ocurrir contra cualquiera de los países que somos miembros de la organización. Invito a la CIDH a reconocer y respetar la autonomía de los estados en la protección de los derechos humanos, ajustar sus decisiones con objetividad y reconocimiento de los marcos jurídicos nacionales sin sesgos ideológicos o políticos que polaricen a las sociedades, que hagan cesar la parcialidad sostenida e infundada en contra de Guatemala, la cual será la base para la recuperación de la confianza y la subordinación que ha caracterizado la relación del Estado con este órgano. Confío en que las consideraciones que he hecho con total franqueza el día de hoy como presidente y jefe de Estado de Guatemala serán recibidas en su justa dimensión para fortalecer el sistema interamericano que todos hemos construido y no sea usado como un método perverso para entronizar ideologías o proteger a personas que deben ser juzgadas con el debido proceso que se enmarca en nuestras leyes y demostrar su inocencia sin injerencia en los procesos que se encuentran en una fase primigenia. Cuando un país recibe una nota de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que le expresa a uno que lo van a poner en el capítulo 4B si uno no los invita a una visita in loco, eso es una extorsión. Eso no es la forma en la que está reglamentado. Cuando le condicionan a uno el decirle, si no me invita, lo voy a castigar, y ahí está la nota, eso significa una amenaza y una extorsión. Y nosotros no permitimos ni la amenaza ni la extorsión, y estamos en un capítulo que no nos corresponde estar. El presidente Giammattei también abordó temas migratorios, lucha contra la corrupción y dejó clara su postura respecto a la invasión de Rusia a Ucrania. Si bien la realidad migratoria actual es compleja, Guatemala como un país de origen, tránsito, destino y retorno, se ha comprometido a que todas sus acciones estén enfocadas en principios de pleno respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, y que reconocemos la importancia de abordar las causas multidimensionales de la migración de manera conjunta e integral en toda la región, bajo un enfoque de responsabilidades compartidas que permitan la construcción de verdaderos muros de prosperidad en cada país, además de contar con iniciativas que permitan favorecer una migración segura, ordenada, regular, circular, pero sobre todo optativa. El año pasado nos adherimos a la declaración del Consenso de Ginebra sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia, y hemos sido declarados orgullosamente la capital provida de Iberoamérica. En ese marco, hago un llamado a este honorable Consejo Permanente a que todos seamos respetuosos de los marcos jurídicos internos de cada Estado, y se evite la descalificación de esfuerzos nacionales para la protección y promoción de los derechos humanos de sus habitantes. No podemos permitir que desde el exterior pensamientos distintos o tendencias que no compartimos pretendan debilitar maliciosamente nuestros principios. Reiteramos la importancia de que los Estados miembros de esta organización ratifiquemos el Tratado de San José, el acuerdo que promueve las medidas de cooperación en materia de seguridad marítima. Además, facilita la interdicción de drogas y precursores y representa una fortaleza en tiempos de emergencia y desastres naturales, sin menoscabar la soberanía de los países signatarios. En lo que respecta a la gobernabilidad, transparencia y lucha contra la corrupción,
Guatemala continúa trabajando en la implementación de las recomendaciones emitidas por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción MESICIC, con el fin de fortalecer la gobernanza, principalmente en la prevención y lucha contra la corrupción. Refrendamos la labor realizada conjuntamente con nuestro hermano país de Antigua Barbuda al promover la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, donde adoptamos y copatrocinamos la resolución de la suspensión del estatus de la Federación Rusa como observador permanente ante la Organización de los Estados Americanos OEA, hasta que el gobierno ruso cese sus hostilidades, y nos mantendremos firmes frente a esta invasión ilegal a un país soberano. Es por ello que reitero el interés primordial de destacar que Guatemala es un país con vocación pacifista, promotor de la democracia, respetuoso del Estado de Derecho y de los principios constitucionales y la defensa de la soberanía. Más información. Tenemos información de última hora. Se atiende en este momento a una joven guatemalteca de 23 años, víctima de la tragedia en San Antonio, Texas, que está hospitalizada y está evolucionando favorablemente. Escuchamos. Castillo, cónsul de Guatemala en Del Río, Texas, y por instrucciones del canciller Mario Búcaro, nos hemos dirigido a la ciudad de San Antonio, Texas, con el objeto de dar seguimiento al trágico evento sucedido el día de ayer, donde se vieron involucradas varias personas fallecidas y personas heridas, para lo cual en la actualidad nos encontramos en el Hospital Bautista Medical Center, donde hemos entrado en comunicación con autoridades del hospital para recabar información al respecto. Asimismo, que se tiene planificado una serie de reuniones con la red consular que se encuentra en San Antonio, Texas, de diferentes países y autoridades locales para darle seguimiento y acompañamiento en todo lo que sea necesario para poder identificar a estas personas involucradas. Y en una noticia de impacto, vea cómo el descuido de un padre provoca una tragedia en donde un niño de 8 años mata a su hermanito de un disparo al estar jugando con la pistola del padre. Un niño de 8 años encontró la pistola de su padre y disparó de forma accidental contra una bebé de 7 meses e hirió a otra de 2 años. Se dijo que el padre dejó un arma en una funda y mientras realizaba compras en una tienda de Guanajuato, el pequeño tomó el arma y accidentalmente disparó. El hombre fue arrestado y acusado de ser un delincuente convicto en posesión de un arma de fuego, manipulación de pruebas, negligencia culpable y no guardar un arma de forma segura. Según se dio a conocer, la pequeña fallecida visitaba 2 veces al año a su abuela y en el momento del incidente se encontraba en la tienda de ropa junto a su abuela y una empleada. Sin embargo, hacían una transmisión en vivo, por lo que la menor fue puesta en una sillita mientras ellas realizaban la venta en línea, cuando de pronto se escucharon las detonaciones. Lamentablemente, la pequeña de 7 meses falleció al instante. Es mejor vivir sin estrés tomando Sucrol bebible. Presenta. El francés Julian Alaphilippe, doble campeón del mundo en ruta, no estará en la salida del Tour de Francia el próximo viernes en Copenhague, pese a haber vuelto el pasado fin de semana a la competición, tras una durísima caída sufrida en la competición Lieja-Bastoña-Lieja hace 2 meses, confirmó este lunes su equipo. La Ronda Gala no tendrá pues al Maillot Arcoiris en su pelotón, un ciclista que en las últimas 4 ediciones ha ganado etapas y se ha vestido de amarillo. Es uno de los corredores más emblemáticos del equipo y hemos firmado momentos brillantes juntos en el Tour de Francia. Ha sido una decisión difícil, señaló el director deportivo del equipo Quick Step, Tom Stills. Reconoció el trabajo duro que ha hecho el francés, pero que no es suficiente para brillar al nivel que supone su estatus y competir con los mejores, por lo que han decidido dejarle más tiempo de recuperación y que puede estar al 100% en la segunda parte de la temporada.
Cuando tomo Sucrol bebible vivo menos estresado. Si estoy menos estresado, soy más productivo. Como soy más productivo, salgo temprano. Cuando salgo temprano, me da tiempo de dar una vuelta. Y cuando salgo a dar una vuelta, puedo toparme con lo que buscaba. Por eso, es mejor vivir sin estrés, tomando Sucrol bebible, que me ayuda a combatirlo gracias a su fórmula líquida que se absorbe más rápido y está concentrada con neurotropas del complejo B. Toma Sucrol bebible todos los días y libérate del estrés una ampolla a la vez. Es mejor vivir sin estrés, tomando Sucrol bebible. Presentó. Y de esta forma nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos. Les deseamos una buena tarde.